empezar pues a graficar funciones, pero antes vamos a definir lo que es una función. Vamos a recordarlo más bien. En matemáticas una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Este es un conjunto de números, este es otro conjunto de números, donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y un solo elemento del segundo conjunto. Al primer conjunto se le llama dominio y al segundo conjunto se le llama rango. Al 1 le corresponde el 2, al 2 el 4 y así. A cada elemento de acá, uno y solo uno de acá. Puedes imaginarte que una función es como una maquinita a la cual le agregamos números, que son los valores de la x, hace un proceso, que sería la operación de la fórmula de la función, y te regresa números, que son los valores de la y. Las funciones se clasifican según sus características. En este caso, las funciones polinomiales se pueden clasificar en funciones lineales, cuadráticas, cúbicas, de grado 4, grado 5, etc. Y las funciones constantes. En este video nos vamos a enfocar en la gráfica de la función lineal y la gráfica de la función constante. Vamos a ver cómo podemos graficar este tipo de funciones. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x más 2. Tenemos aquí nuestro tabulador. Vamos a ponerle color al puntero primero. Listo. Y de este lado tenemos el plano cartesiano. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar los valores de y para cada valor de la x. Para eso tenemos que evaluar la función. Evaluar significa cambiar las x de la función por los valores propuestos. Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. Quiere decir que nada más vamos a tomar unos cuantos valores. Para eso vamos a evaluar. Tienes dos opciones. Una, hacerlo de manera mental. Si tú ya eres muy ágil, tienes mucha práctica, simplemente cambias el valor aquí y hacer la operación y listo. O lo puedes escribir, que no te genera ningún inconveniente y no está de más, ¿no? Entonces vamos aquí a escribir f de menos 3, porque es nuestro primer valor, va a ser igual, paréntesis, menos 3 más 2. Esto que yo acabo de escribir aquí es la función que tengo acá, simplemente estoy cambiando la x por el valor. Y esto te dice en qué valor debes cambiar la x. Esto se lee f de menos 3. Vamos a hacer las operaciones. Aquí el paréntesis siempre se va a quitar multiplicando lo que tengas adentro por lo que esté inmediatamente atrás. Como aquí no hay nada, pues simplemente el paréntesis se quita y te va a quedar menos 3 más 2. Si aquí hubiera un 2, se multiplica por 2. Si aquí hubiera un menos, se multiplica por menos. Menos 3 más 2, signos diferentes se restan, se queda el signo del más grande. Entonces nos queda menos 1. Este proceso lo tienes que hacer para cada valor de la x. Vamos a ver cuánto vale la función en menos 2. F de menos 2 va a ser igual a menos 2 más 2. Esto es menos 2 más 2 igual a 0. Listo. El siguiente sería f de menos 1 va a ser igual a menos 1 más 2. Esto es menos 1 más 2. Signos diferentes se restan, se queda el signo del más grande, nos queda 1 positivo. Hacemos f de 0. Va a ser igual a 0 más 2. Esto va a ser 0 más 2. Nos queda 2. F de 1. Como te digo, esto lo puedes hacer de manera mental. Aquí simplemente dirías 1 más 2 son 3 y listo, ya tienes el resultado, porque es una función bastante sencilla, pero hay funciones más elaboradas y lo que deberías de hacer para no perderte es esto, hacer las cuentas, evaluar. Entonces las vamos a hacer, no pasa nada. Este es 1 más 2 y esto da resultado 3. F de 2 va a ser igual a 2 más 2 y esto nos da 4. Y finalmente f de 3 es igual a 3 más 2 y nos da 5. Una vez que ya tengas todos los valores que valen la y, los vamos a poner en el tabulador. Los vamos a poner
en la tabla, dejen ponerle, me estoy equivocando, es esta. Ahora sí, una vez más, no me quiere dar el color. Listo. Al menos 3 le tocó el menos 1, entonces aquí vamos a poner menos 1. Al menos 2 le tocó el 0, al menos 1 le tocó el 1, al 0 le tocó el 2, al 1 le tocó el 3, al 2 le tocó el 4, al 3 le tocó el 5. Ya que tengas las parejas de puntos, las vamos a llevar al plano cartesiano. Acuérdate que para graficar tienes que localizar los puntos y poner una marca y después los vamos a unir. La primera coordenada es menos 3, menos 1, partimos del origen, menos 3 y luego menos 1, entonces aquí voy a poner una marca. La siguiente es menos 2,0, por aquí. La siguiente es menos 1,1, por aquí. 0,2 va por acá. 1,3, 2,4 y 3,5. Una vez que ya hayas localizado todos los puntos en el plano, los vamos a unir. Y listo, se va a generar el bosquejo de nuestra línea. Aquí debe de quedar una línea recta, porque acuérdate que las funciones lineales, su gráfica va a ser siempre una línea recta. Si no te sale una línea recta, entonces algo está mal en tus operaciones. Listo, esta es la función, esta es la gráfica de la función f de x igual a x más 2. Veamos un segundo ejemplo. Ahora nuestra función es 2x más 3. Vamos a primero obtener los valores, mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior. Primero vamos a ver cuánto vale la función evaluada en menos 3. Aquí debe de ser menos 3 y le puse x. Vamos a borrarle. Entonces es f de menos 3 va a ser igual, tal y como está la fórmula, aquí hay un signo de entrada, hay que ponerlo, menos 2 por menos 3 más 3. Y hacemos las operaciones. Menos por menos es más, 2 por 3 son 6, y 6 más 3 son 9. Ahí está, ese es el primer valor y es lo que deberíamos de poner aquí. Ahora el que sigue, f de menos 2 es igual a menos 2 por menos 2 más 3. Exactamente la misma fórmula que tengo aquí, solamente cambio las x por el valor. Menos por menos se hace más, 2 por 2 son 4, 4 más 3 son 7. Entonces aquí va el 7, listo. F de menos 1 va a ser igual a menos 2 por menos 1 más 3. 2 positivo más 3 nos queda 5. Listo. Te puedes dar cuenta que en las funciones lineales siempre va a ir aumentando o disminuyendo de manera constante. Aquí va 9, luego 7, luego 5. Va disminuyendo de 2 en 2, porque de hecho es el valor de la pendiente. Dice aquí menos 2. Es de esperarse que en el próximo valor el resultado sea 3. Entonces, f de 0 va a ser igual a menos 2 por 0 más 3. Menos 2 por 0 son 0. Y 0 más 3 da 3, justo lo que habíamos comentado. ¿Cuánto va a valer f de 1? Nos podemos ahorrar la cuenta si lo hacemos de manera mental. 1 por menos 2 son menos 2, más 3, 1. Listo. F de 2 va a ser igual. 2 por menos 2 son menos 4 más 3, menos 1. Y f de 3 sería 3 por menos 2 son menos 6, más 3, menos 3. Ahí está. Ahora sí, ya tenemos todas las
Los valores los vamos a llevar al tabulador. Entonces aquí en menos 3 vale 9, en menos 2 vale 7, en menos 1 vale 5, en 0 vale 3, en 1 vale 1, en 2 vale menos 1 y en 3 vale menos 3. Listo. Ahora vamos a hacer la gráfica. Vamos a llevar esas parejas de puntos al plano cartesiano y vamos a tener que es menos 3, 9 hasta acá arriba. En menos 3, 9 hasta acá. Ahí voy a poner un punto, luego sigue menos 2, primero en las X siempre, 7 hasta aquí. Luego menos 1, 5 va por aquí. En 0, 3 va por aquí. Luego dice en 1, 1 por aquí. 2 menos 1 por aquí. 3 menos 3. Listo. Ya que tienes todos los puntos, los vamos a unir. Y una vez más, era de esperarse que nos saliera una línea recta porque es una función, debe ser derecha, ahí me equivoqué. Una función lineal. Todas las funciones lineales generan líneas rectas, ¿sí? Debería quedar derechito, pero disculpen que la precisión de aquí del puntero. Bueno, este es un bosquejo de la gráfica f de x igual a menos 2x más 3. Ahí está. Una vez más, ¿qué características podemos ver de este ejemplo con el anterior? Como el valor que acompaña a la x es negativo, la gráfica tiene que tener pendiente negativa, es decir, va de bajada. Nosotros leemos de izquierda a derecha, entonces aquí vas de bajada. El ejemplo anterior era hacia arriba porque el valor que acompañaba a la x era positivo. Vamos a ver un último ejemplo, pero ahora de una función constante. ¿Cuánto vale la función f de x igual a 5 en menos 3? Bueno, si evaluamos la función f de 5, f de menos 3 es igual a 5. Y como ya no hay nada que poner, la fórmula es simplemente 5, pues ya acabaste. En menos 3 vale 5, porque no hay nada que hacer. Aquí un error muy común es pensar que el menos 3 lo debo de multiplicar por 5 y me va a dar menos 15. No, eso fuera si aquí tuvieras 5x, entonces sí, el menos 3 se multiplicaría por 5, pero como no hay nada, pues ya acabaste. Por eso se llama función constante. ¿Por qué? Porque el valor del resultado de la y no cambia, siempre va a ser 5 sin importar el valor que elijas. Sin importar el valor que elijas, el valor siempre va a ser 5. Ya te puedes imaginar cómo va a quedar la gráfica de esta función. Sí, lo mencionábamos al inicio en la imagen, ¿no? En todos los valores vale 5 siempre. Si fuera la función constante f de x igual a 20, bueno, en todos los valores tendríamos que poner 20. Si fuera f de x igual a menos 8, en todos los valores tendría que poner menos 8. Pero bueno, aquí en nuestra tablita, aquí va el 5, 5, 5, 5, 5, 5 y 5. ¿Cómo queda la gráfica? La gráfica va a quedar así. En menos 3 pasa por 5. En menos 2 pasa por 5. En menos 1 por 5. 5, 5, 5, 5, 5. Unimos los puntos y nos va a quedar una línea horizontal, una línea completamente acostada, es decir, no tiene inclinación, no tiene pendiente. Pero este es un bosquejo, esta es la función, esta es la gráfica de la función f de x igual a 5. Listo, nos vemos en el próximo video.